y en Namalandia, y otra enfrentarse al imperialismo francés y al imperio británico. Superados por los aliados británicos y franceses, la resistencia de los alemanes en Camerún se derrumbó. El coronel Zimmermann tomó una arriesgada decisión: internarse en la zona continental de la Guinea española y acogerse a su neutralidad. Miles de soldados nativos, askaris, y civiles cameruneses acompañaron a los alemanes en su retirada. Las autoridades españolas en Guinea atendieron a 6.000 askaris, 850 alemanes y miles de mujeres y niños cameruneses que formaban una masa de 50.000 personas. Después de una temporada en Río Muni, trasladaron a los askaris y a los alemanes a la isla de Fernando Poo, donde los alojaron en los llamados campos de internamiento. Fue una auténtica misión humanitaria en tiempos de guerra. Desde allí partirían en 1916 para encontrar su refugio definitivo, ya en Europa. Por presión aliada, España decidió trasladar solo a los alemanes a la península ibérica, donde serían mejor vigilados. Los aliados no querían que se trasladara tropa. Los africanos quedaron en la Guinea española, hoy Guinea Ecuatorial, salvo algunos criados. Los vapores Cataluña e Isla de Panay cubrieron la ruta desde África hasta Cádiz. España, país neutral, protegió a los alemanes como refugiados de guerra. Cumplía así con las leyes internacionales, como la Convención de La Haya de 1907. Así, los ciudadanos de Alemania, que según Ortega podían despreocuparse de la política, acabaron refugiados en un país en guerra, la del Rif, sobrado de impuestos y escaso, según Ortega, de higiene, bibliotecas, transportes y democracia. No entraban en esa categoría de ciudadanos, por cierto, los askaris. Alemania no era tropas del espacio de Heinlein. El servicio no otorgaba la ciudadanía y las colonias se consideraban constitucionalmente una posesión de Alemania y no la propia Alemania. Al Bundestag de la República Federal Alemana le vino a la mente pagar a los askaris solo cuando en 1964 se murió su amado líder, el mayor general Paul Emil von Lettow-Vorbeck, con el que habían combatido hasta 1919. Ya tardó el Bundestag, año en el que volvió a Berlín para tener su desfile de la victoria, a pesar de que la guerra, como es bien sabido, se había perdido. Font Gaviria, indagando en la prensa, sigue contradiciendo la imagen que de Alemania daba Ortega en 1906. Fue tal su relajación en Alcalá, dice, alejados de la guerra, que un periodista de El Liberal escribió: ¿qué vida hacen los alemanes? La vida del cerdo: comer, beber y dormir. En 7 meses de estancia en Alcalá, los alemanes no han dado una sola prueba de su afición a la cultura. Y eso que viven en el pueblo de Cervantes y Cisneros. En Alcalá, según otra crónica de la época de El País, causó alarma la costumbre de los alemanes internados de ir en grupo a bañarse desnudos en el río Henares, todos con el traje de Adán, ante el asombro e indignación general. También eran aficionados a bañarse en el río los alemanes de Pamplona, algunos incluso en invierno rompiendo el hielo. Pero Ortega seguía equivocándose también en 1937. Porque claro, para Ortega la instrucción estaba en las bibliotecas. Pero la instrucción no solo está en las bibliotecas, sino en los monumentos, en la antropología, en los parajes naturales, aunque eso sí lo disfrutaban los alemanes en cueros. No solo son las bibliotecas, ir a Alcalá de Henares y no preocuparse por su arquitectura, por su pasado, pues es también una renuncia, una carencia, una falta de instrucción. Decía que Ortega seguía equivocándose también en 1937. La guerra, decía, no es instinto, sino invento. Los animales la desconocen y es de pura institución humana, como la ciencia o la administración.
Ella llevó a uno de los mayores descubrimientos, base de toda civilización, al descubrimiento de la disciplina. Todas las demás formas de disciplina proceden de la primigenia que fue la disciplina militar. El pacifismo está perdido y se convierte en nula beatería si no tiene presente que la guerra es una genial y formidable técnica de vida y para la vida. Como toda forma histórica, tiene la guerra dos aspectos, el de la hora de su invención y el de la hora de su superación. En la hora de su invención significó un progreso incalculable. Hoy, cuando se aspira a superarla, vemos de ella solo la sucia espalda, su horror, su tosquedad, su insuficiencia. Del mismo modo, solemos, sin más reflexión, maldecir de la esclavitud, no advirtiendo el maravilloso adelanto que representó cuando fue inventada, porque antes lo que se hacía era matar a todos los vencidos. Fue un genio bienhechor de la humanidad el primero que ideó, en vez de matar a los prisioneros, conservarles la vida y aprovechar su labor. Augusto Comte, que tenía un gran sentido humano, es decir, histórico, vio ya de este modo la institución de la esclavitud, liberándose de las tonterías que sobre ella dice Rousseau. Y a nosotros nos corresponde generalizar su advertencia, aprendiendo a mirar todas las cosas humanas bajo esa doble perspectiva, a saber, el aspecto que tienen al llegar y el aspecto que tienen al irse. ¿Cómo podía decir que los animales no tienen guerras? Tienen hasta esclavitud. De hecho, hace poco saltó la noticia científica. Descubren una especie que domestica a otra. Y yo me quedé perplejo. Pero si eso lo llevan haciendo las hormigas de siempre. Las hormigas cultivan especies vegetales e incluso se aprovechan de especies animales. Y bueno, muchos parásitos se puede decir que domestican y esclavizan a otras especies. Y luego vi la precisión. Una especie vertebrada. Ah, vale, vertebrada, porque entre los invertebrados es la cosa más común del mundo. Sin esperar a los descubrimientos de Jane Goodall, le habría bastado a Ortega, para ver las guerras entre los animales, le habría bastado con haber leído no ya las Geórgicas de Virgilio, que cree, como se sostuvo durante tantos siglos, que las abejas tienen rey y no reina y que en sus guerras se comunican con trompeteos, sino La vida de las hormigas de Maeterlinck, que es de 1930. ¿Y cómo podía decir que hay mejora entre matar a los vencidos y encadenarlos a los trabajos más pesados, torturándolos a diario? Verdaderamente Ortega muestra una moral de esclavo en un sentido mucho más inmediato que el que fraguó Nietzsche. No hace falta recurrir al estoico Séneca, que alaba a un esclavo por liberarse mediante el suicidio, aunque este fuera grotesco, sino que Cervantes nos dirá, como su más lúcido y cristiano Don Quijote a su escudero, que la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Y Espronceda, en la canción del pirata. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Y Manuel Machado, en Cantares. No importa la vida que no importa la vida que ya está perdida. Y después de todo, ¿qué es eso? La vida. La libertad no es un bien menos importante que la vida. Así que no se puede hablar de mejora ninguna, y cuanto menos de maravilloso adelanto al paso del asesinato a la esclavitud, existiendo además tantos pasos intermedios posibles. La esclavitud es un mal igual al asesinato. No obstante, a pesar de sus muchos errores, hay que reconocer a la conferencia de Ortega de 1906 el haber sabido ver cuáles son los problemas reales, dejando a un lado los imaginarios. Al menos los de España, porque los de Alemania ni se los olió.
No se puede decir, eso sí, que en 1937 España estuviera en guerra por haber hecho caso a Ortega y haber europeizado España. Bueno, de hecho, ya estaba en guerra antes en el Rif, ya lo he dicho. Así que no puede decirse que Ortega trajera la guerra. Pero vamos, no puede decirse que Ortega provocara la guerra civil por el simple hecho de que España siempre fue Europa. O sea, el problema de España al alba de 1936 no es haberse europeizado, es que España siempre fue Europa, a pesar de la autopercepción que los escritores españoles reflejaron en sátiras como Celos, Amor y Mercado Común de Alfonso Paso de 1973 o la serie Ya semos europeos dels Joglars de 1989. España ha podido estar atrasada en muchos aspectos y por muchas razones, como la Inquisición, que impedía a Quevedo hablar de Rabelais, a pesar de imitarlo, y aún en 1721 apresó al doctor Diego Mateo Zapata. Una acuarela de Goya lo representa cargado de cadenas, y lo condenó a 200 azotes. Esto para quienes digan, nunca la Inquisición persiguió a un científico. La censura estatal, otra causa de atraso, que Larra retrató ejemplarmente en el artículo Lo que no se puede decir, no se debe decir, de 1834, y sobre la que en materia cinematográfica nos ilustra la serie de Vicente Romero de 1994, Imágenes prohibidas. O el ancho ibérico de las vías férreas, que procede de que el informe Subercase de 1844 se fijase en potencias como Inglaterra y Rusia sin entender que la única a tener en cuenta era Francia. Para ese caso, la única potencia a la que había que imitar era Francia por razones lógicas, obvias. Pero nunca ha estado aislada, a pesar de que se hayan sobredimensionado a situaciones pasajeras, a pesar de que se haya prestado demasiada atención a situaciones enteramente pasajeras como la impuesta por la Resolución 39 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1946, revocada en 1950. Ningún hombre es una isla, como escribió Donne en la Meditación 17ª de Devociones para ocasiones emergentes de 1624, de donde Hemingway tomó el título para Por quién doblan las campanas de 1940 sobre la Guerra Civil Española, y Welbeck ocasión para negar la posibilidad de una isla en su novela de ese título de 2005. Y si ningún hombre es una isla, cuánto menos lo será un Estado, una nación, si, como hemos dicho, la nación es la guerra, y esta no se puede hacer a solas. Incluso un Estado que solo hubiera nacido para verse inmerso en guerras intestinas, contaría con las injerencias extranjeras motivadas por intereses comerciales. Ningún Estado es una isla, en sentido político, sino que responde a la combinatoria de relaciones entre amigos y enemigos que reflejan los 5 tratados. Esa combinatoria que reflejan los 5 tratados, es decir, el Panchatantra. Por eso, en la isla de Cuba se enseñaba ruso en las escuelas y circulaban por las calles viejos modelos de automóvil norteamericanos. Ni a organizaciones políticas como el Tíbet o Corea del Norte le es dado sustraerse al fin último de todo Estado. Ni siquiera a estas les es dado sustraerse al fin último de todo Estado, que es la guerra, ni a su sustento, que es el comercio. Como todo lo antrópico es entrópico, en todo Estado que nace de la disensión, porque ese es el fin del Estado, la guerra. Bueno, a veces la guerra no existe, es el Estado el que la crea. Digamos entonces, en todo Estado que nace, en todo Estado que surge, sea cual sea la situación previa, la disensión en él ya ha ganado a la unidad, porque le es íncita
Y el mercado ya ha ganado al control, porque nunca ha habido tal control, nunca ha habido un control tal que impida la existencia del mercado negro, como vemos en las ficciones postapocalípticas de Lapushansky. Desde sus más remotos orígenes, sean cuales sean, España se debe a las relaciones de amistad y enemistad con otros pueblos que ha considerado extranjeros, ya vivieran dentro o fuera de sus fronteras. Y esto ha sido así hasta el día de hoy, en el que, tributarios a un tiempo de Estados Unidos y de la China Roja, estamos forzados a la amistad con Marruecos, a la enemistad con Argelia y a hacer la guerra, para la que nuestros gobiernos han elegido la vía más vil y timorata posible, para obedecer a Estados Unidos sin ofender a la China Roja. Mantenemos la verdad de que la nación es la guerra, vendiendo armas a Arabia Saudita y regalándoselas a Ucrania. Me han recordado que en 2002 yo criticaba la falta de perspicacia de George Walker Bush, el mozo, por hablar vagamente de un difuso eje del mal, sin identificar que el eje del mal era Putin. Ahora Estados Unidos ve con menos pixelación que en 2002, pero yo no puedo aceptar para Putin la denominación exclusiva de eje del mal, especialmente después de que Henry Kissinger desvelara en una entrevista para la Radio Nacional Pública en 2014 la conveniencia del Estado Islámico para contrarrestar el poder de Irán, la reconstrucción del imperio persa, según sus palabras, al tiempo que señalaba que los bombardeos con drones estaban dejando más víctimas que los de Camboya y Laos en el contexto de la guerra de Vietnam. Sería indecente negar que Estados Unidos dispone de su propio eje del mal, con logros tan sonados como el regreso de la esclavitud a Libia o el dejar campo libre a la actuación de Joseph Kony en Uganda, ambos hechos conocidos en 2017. Salvo en lo que pueda ofender a China Roja, como demuestra la reforma fulminante en 2014 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habría permitido encausar por genocidio a sus líderes, aunque la ley ya fue modificada de manera igualmente fulminante por su propio proponente, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2009, por exigencias esta vez de Estados Unidos. El partido de derechas obedece a China, el partido de izquierdas obedece a Estados Unidos. Y aún más, que la policía sacara al estafermo de Winnie the Pooh de la Plaza del Sol en 2018 para no ofender a Xi Jinping, que estaba de visita. Todos los partidos políticos españoles siguen al pie de la letra lo que quiere Estados Unidos, a pesar de que la influencia de China Roja sea tan fuerte como para llegar a extremos ridículos y astracanescos. Y los partidos se limitan a añadir el ingrediente de la corrupción. Siguen a Estados Unidos, hacen todo lo que quiere Estados Unidos, se limitan a añadir el ingrediente de la corrupción, al igual que todos los periódicos se limitan a copiar lo que dicen las agencias, añadiendo solo el ingrediente de la ideología y la demagogia. Así tenemos la ley Sindebert, porque era una exigencia de Estados Unidos y donde hay patrón no manda marinero, ya sea el PSOE o el PP. Y lo vemos también con la guerra de Ucrania. Tenemos ahí la constatación plena de que hasta los partidos prorrusos como Vox, por aquello de la tradición cristiana, y Podemos, por lo bolivariano, hasta esos partidos considerados antisistema hacen lo que quiere Estados Unidos. Y Podemos, además, desde la mayor posición de poder que jamás llegará a tocar. Por esto, muchos españoles se desinteresan por la política nacional y siguen solo las elecciones de Estados Unidos, como los aficionados que prescinden de los partidos locales y ven solo los de la NBA. ¿Fueron menores las injerencias de otros pueblos en el pasado, de Numancia acá?
Los arcos ingleses ganaron en Aljubarrota la independencia de Portugal. Y un francés, Beltrán du Guesclin, dio en Montiel el trono de Castilla a los Trastámara. Los reyes católicos, de esa casa por lo menos por lo que concierne a Isabel, cometieron el crimen subrayado por Diego Ruiz Rodríguez de expulsar a los judíos, pero numerosos rumores se encargaron de señalar que ellos mismos tenían sangre judía. De Isabel lo dice Nicolás de Popielogo, a quien ya hemos citado a propósito de Santa María de la Barca, que él conoció, por supuesto, antes de que el vendaval acabara con ese efecto que a él le pareció milagroso. De Fernando, muchísimos más, empezando por el Yahu Capsali en hebreo y por el libro de chistes de Luis de Pinedo. David Romano, en el artículo Ascendencia judía de Fernando el Católico, publicado en Sefarad en 1995, censa todos estos testimonios partiendo de la convicción del prestigioso historiador Jaume Vicens Vives de la ascendencia judía del rey, pero no llega a sacar una verdad en limpio más allá de los rumores. Esto no impide ver que el modelo aristocrático basado en la ascendencia no tiene ningún sentido. La ascendencia y la descendencia. Por más esfuerzos que hizo el Estado en retirar secretamente por su peligrosidad los papeles con informaciones genealógicas del cardenal Francisco de Mendoza y Bobadilla o del cronista real de Castilla Tomás Tamayo de Vargas, a nadie se escapa que a lo largo no ya de los siglos sino de los milenios es imposible evitar que en España todo el mundo acabe entroncando con judíos, con pastores de cabras, con esclavos negros, con piratas vikingos, con gitanos. Baste recordar que el hidalgo Cervantes tenía una prima gitana, nieta además del duque del Infantado, con agricultores berberiscos, con una cantidad ingente de prostitutas, con extranjeros de todas las nacionalidades, con Carlomagno y con Chingis Khan. La limpieza de sangre y la pureza racial son despropósitos imposibles en los que solo pueden creer los muy ignorantes. Finjamos que una casa española se nutre ininterrumpidamente de progenitores nobles durante toda la Edad Media. Acabaremos remontándonos a un momento en el que esa nobleza aún no se hubo instituido y resultaría, si pudiéramos verlo todo, que sus antepasados, claro, lo que se ve y lo que no se ve, si recordamos a Bastiat, que sus antepasados, aunque descendieran de un rey visigodo, lo supieran o no, hubieron de mezclarse con plebeyos e incluso siervos, porque aquella sangre real ya no valía nada. Las dinastías y los estados se interrumpen y la reproducción no. ¿Quién puede saber por qué venas corre la sangre? La metáfora nos resulta tosca después de Mendel. La sangre, ¿no? Esto no es solo una cuestión de sangre. De los poseedores de la magnífica daga de cristal de Montelirio o de la diadema de la Almoloya. Muy probablemente esas casas reales de lo que ahora es Montelirio, de lo que ahora es la Almoloya, acabaron siendo plebeyos e incluso esclavos en siglos posteriores. Todos acabamos siendo familia y todas las naciones se comunican entre sí. Todas las naciones se comunican entre sí. Lo que hemos entendido durante siglos como España no tiene sentido sin la Iglesia de Roma y sin rey. Todas las naciones se comunican entre sí, ¿de acuerdo? Al menos en Europa. Y aún así, esas famosas tribus no contactadas no son sino ramas desgajadas de otras poblaciones. No es que hayan nacido debajo de una piedra, sino que se perdieron, abandonaron su puesto en otra civilización y hubo muchas cosas que se les olvidó y otras las aprendieron. Pero bueno, en el caso de Europa y en el caso de España, lo que hemos entendido durante siglos como España no tiene sentido sin la Iglesia de Roma y sin rey. Como Inglaterra hemos intentado no tenerlo y no ha funcionado, aunque hemos salido mejor liberados que China y Rusia en su intento de no tener emperador, porque lo acabaron sustituyendo por una figura parecida, que a día de hoy tienen.
Y los reyes de España tienen necesariamente sangre extranjera por la prudente política de matrimoniar con princesas extranjeras, tanto para buscar alianzas como para evitar que las familias de las consortes adquieran poder de manera peligrosa. No conviene que las tropas sean extranjeras y mercenarias, como advertía Aristóteles en la Política, y acabó sabiéndolo bien Roma. Pero es prudente que los reyes sean extranjeros, como pueden atestiguar los suecos, felicísimos con Bernadotte. Aunque al final, cuando todos somos familia, las relaciones acaban por no significar nada, como se vio en las guerras carlistas de Borbones contra Borbones, aunque en la Guerra Civil Española de 1936, que muy bien podríamos considerar la cuarta guerra carlista, sin duda combatieron requetés, se aliaron carlistas, cristinos, obispos, fascistas y moros, es decir, todas las fuerzas reaccionarias salvo las nacionalistas separatistas. Porque a la izquierda se le da bien pactar para repartirse el poder, como en San Sebastián en 1930 o en la moción de censura contra Rajoy, pero la derecha prefiere esperar, ya si eso, a una guerra. Nada de lo que se vio en la Guerra Civil fue nuevo ni importado por Ortega y Gasset, sino repetición de un ciclo al que está forzado nuestro modelo nacional. Nuestra nación es la guerra, como todas, y esa guerra incluye la guerra fratricida. El bombardeo de la población civil no tuvo que importarlo la Legión Cóndor, porque ya lo practicó contra Barcelona en 1842 Espartero, cuya frase «a Barcelona hay que bombardearla cada 50 años» es falsa en su atribución, pero casi verdadera en su aplicación, por lo que es claro que se fraguó a toro pasado. La insolencia anticlerical, que no necesita órdenes de Moscú, de hecho me advirtieron, me hicieron notar, y desde luego lo agradezco, que en el fusilamiento del Cristo del Cerro de los Ángeles no intervino en absoluto la presencia de Lunacharsky como embajador de la Unión Soviética, que había juzgado a Dios en aquellas tierras, porque Lunacharsky murió por el camino. Nunca llegó a tomar posesión, nunca llegó a presentar credenciales. No necesitábamos a Lunacharsky para juzgar y fusilar a Dios. A España le han bastado con las logias masónicas autóctonas y con un odio a los frailes de raigambre bastante católica, e incluso muy española. Y Rizal, cuando en Noli Me Tangere, cuando en todas sus soflamas y todas sus sátiras y denuestos contra los frailes, Rizal está siendo muy español, como está siendo muy español Arturo Campión en su antiespañolismo. Nosotros no necesitamos que vengan de fuera, nosotros no necesitamos ninguna influencia extranjerizante para odiar a los frailes y odiar a España. Es lo que decía Bartrina, y si habla mal de España es español. Como digo, para el anticlericalismo español, para la insolencia anticlerical, bastan las logias masónicas autóctonas y el odio a los frailes de cristiano viejo. Los frailes se ven con desconfianza desde siempre. Bueno, se dice lo de pedir más que la boca de un fraile. En fin, no hace falta ninguna influencia luterana. No, es muy católico ver mal a los frailes. Pues esta insolencia clerical se vierte en crímenes y destrucción de nuestro patrimonio de forma también cíclica. Después de las destrucciones de los franceses tenemos la matanza de frailes en Madrid en 1834, 100 años antes de la quema de conventos en la Revolución de Asturias. Tenemos las bullangas anticlericales de 1835, casi 100 años antes de la quema de conventos de 1936. Y tenemos la Semana Trágica de 1909, la Semana Trágica de Barcelona, que bueno, prácticamente ya se funde con la Guerra Civil.
El atraso que se reprocha a España frente a Europa no consiste solo en que no se sacara partido a los logros de los hermanos Antonio y Fernando de Ulloa,